Esa persona que aparenta firmeza cuando te cruza por la calle, que mantiene la voz estable en mensajes breves y evita profundizar cuando surge tu nombre, se derrumba en silencio cada noche por lo que hizo contigo. No es una exageración ni un deseo romántico. Es la consecuencia directa de una decisión impulsiva que tomó en un momento de orgullo, y que ahora pesa como una piedra imposible de mover. Mientras sigues con tus rutinas, revisando recuerdos antiguos sin saber por qué vuelven justo ahora, alguien revive escenas compartidas con una mezcla de culpa y añoranza que no logra disimular. Y aunque intentó convencerse de que lo pasado estaba cerrado, algo reciente ha removido todo, cambiando por completo la forma en que mira su propio error y sus consecuencias internas. Si deseas que el error del pasado se convierta en tu mayor ventaja emocional, comenta ya, mi destino juega a favor, regala tu like y sigue conmigo en este instante, porque lo siguiente sacude incluso a quien cree que lo ha visto todo. Siento un golpe seco en la mesa al percibir la carta del espejo roto, y cuando esta carta se muestra con tanta claridad, habla de una acción que partió la confianza en dos mitades que todavía buscan encajar. Esta carta no habla de una simple discusión, señala un gesto concreto, palabras dichas con dureza o una retirada fría que dejó un vacío que reconoces bien, porque algo en tu interior ya sabía que aquello no era definitivo. Has notado miradas esquivas, silencios demasiado largos, quizá una llamada que nunca llegó o un mensaje que se quedó a medias, y eso no fue casualidad ni imaginación. El espejo roto me indica que esa persona llora en privado no solo por perderte, sino por haber actuado de una forma que contradice lo que realmente sentía. Sé que en más de una ocasión pensaste que tal vez exagerabas, que quizá estabas interpretando señales donde no había nada, y aún así algo persistía dentro de ti, como cuando recuerdas un sueño que no se borra al despertar. Has seguido adelante con dignidad, ocupando tu mente en responsabilidades, en conversaciones cotidianas, en pequeñas tareas que llenan el día, pero hay instantes tranquilos donde surge esa pregunta que no se calla. No es debilidad querer entender, es humano querer saber por qué alguien que parecía cercano, eligió distanciarse de una forma tan abrupta, dejando preguntas sin responder en el aire. Y esa inquietud que aparece cuando menos lo esperas, es la misma que está despertando en esa persona ahora, solo que allí viene acompañada de lágrimas que nadie ve. Si quieres que nadie vuelva a marcharse sin darte explicaciones claras, escribe ahora mismo, merezco la verdad completa, suscríbete y camina conmigo en lo que viene, porque lo que sucede después rompe cualquier expectativa que tengas. Aparece también la carta del nudo de plata, y esta carta no se presenta para hablar de ruptura definitiva, sino de un lazo que sigue activo aunque haya sido tensado hasta casi romperse. Cuando el nudo de plata se manifiesta junto al espejo roto, señala que la acción del pasado no fue indiferencia real, sino miedo disfrazado de frialdad, orgullo escondido tras una máscara de autosuficiencia. Puede que recuerdes una conversación concreta, una frase que te dejó desconcertado, un portazo emocional que parecía no tener vuelta atrás, y sin embargo, algo quedó pendiente en el aire. Lo que hizo antes cambia todo ahora, porque esa persona comprende que actuó desde una herida antigua, no desde la verdad de su corazón, lo que modifica la interpretación de sus actos. Hay más bajo la superficie, y lo que percibo no es simple nostalgia, es un remordimiento que ha crecido con el tiempo en lugar de apagarse, como una canción que vuelve a sonar cuando menos lo esperas. Esa persona pensó que alejándose protegería su orgullo, que mostrando dureza evitaría sentirse vulnerable, pero la vida tiene formas curiosas de devolvernos a aquello que evitamos mirar con sinceridad. Tal vez notaste un cambio reciente, un gesto más suave, una presencia inesperada en redes o un comentario indirecto que parecía casual, pero no lo fue, porque algo ocurrió hace poco que removió su interior con fuerza, y todavía no alcanzas a imaginar qué detonó ese giro. Si deseas que la justicia emocional llegue sin que tengas que perseguirla, escribe ahora, la verdad siempre regresa. Comparte este vídeo y continúa aquí conmigo, porque lo que viene ahora es más intenso de lo que imaginas. Veo ahora la carta del reloj velado, y cuando esta carta aparece en una situación así, habla de un momento que se aproxima, no forzado, sino provocado por la propia conciencia que ya no soporta el peso del silencio. El reloj velado no marca fechas rígidas, marca procesos que llegan a su punto justo cuando la presión interna se vuelve insoportable, y eso está sucediendo más rápido de lo que crees. Esa persona está revisando mentalmente cada detalle, recordando cómo empezó todo, cómo se torció la situación,
y sobre todo que perdió realmente cuando decidió actuar de esa manera. Mientras tanto, sigues percibiendo pequeños indicios que parecen insignificantes, pero en conjunto forman un patrón que todavía no encaja del todo en la historia que creías cerrada. No se trata solo de lágrimas ocultas, se trata de una comprensión nueva que está transformando su perspectiva, y eso es lo que lo cambia todo en esta historia. Cuando alguien reconoce que fue su propia decisión la que creó la distancia, el peso es distinto, ya no puede culpar a circunstancias externas ni a malentendidos pasajeros. Puede que recuerdes momentos compartidos que parecían simples, una conversación tranquila, una risa espontánea, un silencio cómodo, y ahora esos recuerdos están tomando otro significado en su mente. Lo que parecía una puerta cerrada, empieza a sentirse como una oportunidad perdida que todavía podría recuperarse, aunque el miedo siga intentando frenarlo y la duda se mantenga latente. Sigo sintiendo que aún no estás viendo la pieza completa, porque lo que desencadenó este llanto silencioso no fue solo el recuerdo de lo vivido, fue un acontecimiento reciente que actuó como espejo inesperado. Esa persona se vio reflejada en otra situación, quizá con alguien cercano o en un entorno distinto, y comprendió de golpe el daño que causó al actuar contigo como lo hizo. Esa toma de conciencia no fue suave, fue incómoda, removió orgullo, justificó menos y cuestionó más, dejando una sensación difícil de ignorar que invita a una reflexión profunda. Y aunque todavía no se ha producido el movimiento visible que esperas, algo decisivo ya está en marcha, y cuando lo entiendas por completo, verás que nada fue casual. Géminis, estás viviendo días en los que todo parece normal por fuera, cumples con tus responsabilidades, respondes llamadas, haces planes pequeños, pero por dentro notas una corriente distinta, una vibración sutil que te avisa de que algo se está moviendo. No es imaginación, es esa percepción fina que desarrollaste con los años, después de haber pasado por decepciones, reconciliaciones imposibles y silencios que enseñaron más que 1000 palabras. Te descubres pensando en esa persona en momentos inesperados, quizá al escuchar una canción antigua o al ordenar cajones, donde aparecen recuerdos que creías superados y olvidados por completo. Y aunque intentas restarle importancia, hay una sensación persistente de que la historia no terminó como parecía, como si el cierre hubiera sido forzado y no verdadero en realidad. Hay momentos en los que alguien se aleja por orgullo, y luego no sabe cómo regresar, y me intriga saber si también has sentido esa mezcla de rabia y ternura, al mismo tiempo. ¿Te ha pasado algo así? En medio de esta atmósfera aparece con fuerza la carta del puente sumergido, y esta carta me habla de una conexión que no fue destruida, sino escondida bajo aguas turbulentas que ahora empiezan a calmarse lentamente. El puente sumergido señala que entre ambos quedó algo pendiente, no solo palabras sin decir, sino gestos que no se permitieron, disculpas que no encontraron el momento adecuado para salir. Esa persona ha estado observando en silencio, quizá preguntando por ti de manera indirecta, mostrando interés disimulado en conversaciones donde tu nombre surge, como si fuera casual y sin intención. Puede que hayas notado comentarios que te llegan por terceros, o cambios en la actitud de alguien cercano a esa persona, porque cuando el arrepentimiento crece, busca caminos para acercarse sin exponerse del todo. También percibo la presencia de alguien del entorno que influye en esta historia, alguien que en su momento apoyó la decisión de alejarse, tal vez por proteger, tal vez por conveniencia, pero que ahora empieza a quedarse sin argumentos. Esa figura no es malintencionada necesariamente, pero sembró dudas, alimentó el orgullo, reforzó la idea de que lo mejor era cortar por lo sano sin mirar atrás. Ahora, al ver el efecto real de esa ruptura, incluso esa persona comienza a percibir que la decisión fue precipitada, que no todo era tan simple como parecía en aquel instante. Y esto añade una capa más a la tensión, porque no solo hay lágrimas ocultas, también hay un entorno que empieza a cuestionar lo que antes defendía con tanta firmeza. Hay algo más que quiero que observes con calma, porque no es casual que últimamente te sientas más fuerte, más centrado en lo que mereces, menos dispuesto a aceptar migajas emocionales. La vida te ha colocado en situaciones donde aprendiste a valorarte, donde comprendiste que el silencio prolongado también es una respuesta, y que no todo vínculo merece segundas oportunidades. Sin embargo, en tu interior no hay rencor profundo, hay más bien una mezcla de decepción y ternura, como cuando recuerdas a alguien que actuó mal, pero sabes que no era completamente consciente. Esa combinación es clave, porque indica que si algo se mueve ahora,
no será desde la necesidad, sino desde la elección consciente y el deseo genuino de cambiar las cosas. A veces notas que una persona cambia su tono sin motivo claro, y aunque intentas ignorarlo, algo dentro te dice que hay más historia detrás de ese silencio extraño. ¿Lo percibes también? Siento que la carta del velo de ceniza atraviesa la lectura con una intensidad distinta, y cuando esta carta se hace notar, habla de verdades que estuvieron cubiertas por excusas y ahora comienzan a revelarse sin dramatismos. El velo de ceniza no acusa, ilumina, muestra que esa persona se dio cuenta de que su decisión no fue valentía, sino una huida disfrazada de firmeza y aparente control. Quizá recuerdes aquel momento exacto en que todo cambió, una frase dura, un gesto frío, una despedida que no parecía definitiva, pero dejó una grieta profunda, y ahora esa escena vuelve a repetirse en su mente con otro significado, y cada repetición añade peso a las lágrimas que intenta ocultar. Hay noches en las que esa persona repasa mentalmente lo que pudo haber dicho diferente, imaginando escenarios alternativos donde eligió quedarse, donde pidió tiempo en lugar de cerrar la puerta con brusquedad. Mientras tanto, sigues con tu vida, quizá más tranquilo, quizá con nuevas prioridades, sin saber que en paralelo, alguien está enfrentando su propia conciencia y sus propios miedos internos. Este contraste es importante, porque muestra que el poder ahora no está del lado de quien se fue, sino de quien aprendió a sostenerse en medio del vacío, y aunque no lo busques activamente, tu estabilidad actual actúa como espejo, recordándole lo que dejó escapar por orgullo. Empieza a sentirse un reconocimiento interno en ti, como si algo encajara sin necesidad de pruebas visibles, como cuando miras atrás y comprendes que ciertas reacciones no tenían sentido en aquel momento. Tal vez hubo señales que pasaste por alto, miradas cargadas de inseguridad, cambios de humor repentinos, silencios que no eran indiferencia, sino miedo a comprometerse más profundamente contigo. Esa comprensión no excusa lo ocurrido, pero sí cambia la forma en que lo interpretas, porque ya no lo ves solo como rechazo, sino como incapacidad emocional para manejar la verdad. Y en esa nueva mirada hay una serenidad distinta, una especie de claridad que te permite esperar sin ansiedad, o incluso seguir sin apego a lo que no puede ser forzado. Cuando alguien actúa frío pero sus ojos cuentan otra cosa, se crea una tensión rara que no se explica fácilmente, y quiero saber cómo lo gestionas en esos casos. ¿Qué haces en ese momento? Hay un detalle que todavía no he desvelado por completo, y está relacionado con un movimiento concreto que se está gestando, no impulsivo, sino meditado durante varias semanas de reflexión silenciosa. Esa persona ha empezado a contemplar la posibilidad de hablar, no desde el orgullo, sino desde la responsabilidad de lo que hizo antes, comprendiendo que el silencio prolongado solo agrava la herida. Puede que pronto notes un cambio en la energía de una conversación, un intento más directo, una vulnerabilidad que antes no existía y que te sorprenderá por su sinceridad. Y cuando eso ocurra, recordarás este momento, porque ya sentías que algo estaba a punto de alinearse, aunque todavía no conocías todos los matices que la vida te mostraría después. Lo más revelador es que en el fondo ya intuías que esas lágrimas existían, aunque nadie te lo confirmara, porque hay conexiones que no se rompen del todo, incluso cuando las palabras dicen lo contrario. Esa intuición no fue fantasía, fue experiencia acumulada, fue saber leer gestos mínimos, fue comprender que quien hiere, a veces lo hace por no saber sostener lo que siente. Ahora esa percepción empieza a tomar forma, no como una esperanza ingenua, sino como una verdad que encaja con lo vivido y que aporta sentido a lo que pasó. Y justo en ese punto, cuando algo dentro de ti reconoce que no estabas equivocado al sentir lo que sentías, la historia comienza a girar hacia un desenlace que todavía no has visto completo. Géminis, la verdad que estaba suspendida en el aire empieza a mostrarse sin disfraces, y lo que voy a decir cambia la historia, porque esas lágrimas silenciosas no nacen solo del amor, nacen del remordimiento por una traición emocional concreta. No fue necesariamente una infidelidad física, aunque en algunos casos pudo rozar ese límite, fue más bien una conversación cruzada, una búsqueda de validación externa cuando debía haberse quedado a resolver lo vuestro. Esa persona buscó refugio en alguien que alimentó su ego en un momento de inseguridad, y cuando comprendió que aquello era vacío, ya había dañado algo valioso contigo. Lo que hizo antes lo cambia todo, porque ahora entiende que no solo perdió tu presencia, perdió la versión más auténtica de sí al actuar desde la cobardía. Hay decisiones que parecen firmes por fuera,
pero se desmoronan cuando pasa el tiempo, y me da curiosidad cómo reaccionas cuando ves a alguien arrepentido frente a ti. ¿Le das otra oportunidad? Mientras conecto con esta revelación, la carta del filo de humo atraviesa la lectura, con una intensidad que no deja espacio para dudas, y esta carta habla de decisiones tomadas entre sombras, creyendo que nadie notaría la grieta. El filo de humo no señala maldad profunda, señala debilidad, esa necesidad infantil de sentirse admirado, cuando en realidad lo que tenía era suficiente para ser feliz y completo. Puede que recuerdes un cambio de actitud repentino, una distancia que no cuadraba con la explicación superficial que te dieron, un nerviosismo extraño cuando surgían ciertos temas delicados. Esa incomodidad que percibiste no era imaginación, era la señal de que algo se estaba ocultando, aunque no alcanzaras a ver el cuadro completo ni entender sus razones verdaderas. El giro inesperado es que esa persona no encontró en esa búsqueda externa lo que creía necesitar, al contrario, se enfrentó a una comparación inevitable donde tu recuerdo salía siempre reforzado. En cada conversación banal con alguien nuevo, aparecía el contraste con tu profundidad, con tu forma de escuchar, con tu manera de sostener silencio sin juzgar ni presionar. Ese contraste fue el verdadero detonante de las lágrimas, porque mostró con crudeza que lo que había dejado atrás no era sustituible, ni intercambiable por halagos pasajeros o palabras vacías. Y en esa toma de conciencia hay vergüenza, porque admitir que se equivocó implica reconocer que te hizo daño innecesario, y que su orgullo le impidió actuar con honestidad. Hay días en los que te despiertas con una canción en la cabeza, sin saber por qué, y sigues tarareándola mientras haces tus cosas. ¿Cuál es esa canción que no te suelta últimamente? Se dibuja también la carta del cáliz invertido, y cuando esta carta se manifiesta en medio de una revelación así, indica que la culpa ha empezado a derramarse, ya no puede contenerse en una fachada tranquila. El cáliz invertido habla de noches inquietas, de pensamientos que regresan una y otra vez al momento exacto donde eligió mal, de frases que ahora suenan crueles al recordarlas. Quizá recuerdes aquella última conversación, donde algo en el tono parecía definitivo, como si quisiera convencerte de que no había vuelta atrás, y que todo debía quedar en el pasado. Esa firmeza aparente escondía miedo a enfrentarse a la verdad, y ahora esa misma persona desearía haber tenido el valor de hablar con honestidad, en lugar de huir. Hay un elemento más profundo que explica sus motivaciones ocultas, y tiene que ver con heridas antiguas que arrastra desde mucho antes de conocerte, experiencias donde sintió abandono o rechazo y juró no volver a mostrarse vulnerable. Cuando la conexión contigo empezó a volverse seria, auténtica, comprometida, activó defensas que ni siquiera sabía que seguían tan vivas, y en lugar de admitir que le importabas más de lo que estaba preparado para asumir, optó por sabotear la relación, creyendo que así controlaba el desenlace. Esa estrategia funcionó a corto plazo, pero ahora enfrenta la consecuencia real, porque el control no trajo paz, trajo vacío y una sensación profunda de pérdida y desconcierto. También percibo que alguien cercano a esa persona, quizá un amigo que conoce su historia desde hace años, ya le ha dicho con claridad que cometió un error contigo. Esa conversación fue incómoda, removió orgullo, tocó puntos sensibles, pero abrió una grieta en la narrativa que se había contado para justificarse, porque cuando otra voz externa confirma lo que en el fondo ya sospechaba, el autoengaño pierde fuerza, y eso acelera el proceso interno. Mientras tanto, sigues avanzando, quizás sin saber que en paralelo se está desmontando una versión falsa de los hechos, que te colocaba injustamente como responsable de todo. Quiero que entiendas que esta revelación no llega para herirte de nuevo, llega para darte claridad y devolver equilibrio a tu percepción de lo ocurrido y de lo que sigue. No fue que no fuera suficiente, no fue que el vínculo fuera débil, fue que la otra parte no supo sostener la intensidad de lo que sentía en su interior. Esa diferencia es crucial, porque cambia la narrativa interna que tal vez construiste en momentos de duda, cuando te preguntabas qué hiciste mal, y ahora la historia se reordena, y aunque todavía no haya una conversación abierta que lo confirme, la verdad ya está asentándose con firmeza. Todos tenemos una comida que nos transporta directo a un recuerdo de infancia, con sabores que parecen intactos aunque pasen los años. ¿Qué plato te lleva automáticamente a casa? La carta del faro despierto ilumina este tramo, con una fuerza que me eriza la piel, y cuando esta carta aparece, habla de un despertar moral, de alguien que ya no puede seguir viviendo en la comodidad de la negación.
El faro despierto indica que se aproxima un gesto concreto, no necesariamente grandilocuente, pero sí honesto, cargado de vulnerabilidad real, y puede ser una llamada inesperada, un mensaje donde por primera vez asume responsabilidad sin culparte, o incluso una presencia física que rompe la distancia creada. Y cuando ese movimiento ocurra, no será desde la superioridad, será desde la humildad de quien reconoce que actuó mal y desea reparar el daño causado con sinceridad. Lo que esto desencadena en tu realidad inmediata es más grande de lo que parece, porque no solo se trata de escuchar una disculpa, se trata de recuperar tu poder emocional. La consecuencia directa es que podrás decidir desde la calma, sin idealizar, sin minimizar lo ocurrido, sabiendo exactamente que estás dispuesto a aceptar y que no, y esa posición es nueva para ti, más sólida, más consciente, y eso cambia completamente la dinámica que podría darse si esa persona intenta volver. Y justo cuando ese escenario empieza a dibujarse con mayor nitidez, se abre una puerta que no solo habla de reconciliación, sino de una transformación profunda que aún no has terminado de comprender. Géminis, después de todo lo revelado, el aire empieza a sentirse distinto, como cuando una tormenta descarga por fin, y deja un silencio limpio donde antes había tensión acumulada y preguntas sin respuesta. Lo que parecía una herida abierta se convierte ahora en una oportunidad de cierre consciente, no porque el pasado desaparezca, sino porque ya no lo miras desde la misma fragilidad, ya que has crecido en medio del desconcierto, y has aprendido a sostenerte cuando alguien eligió marcharse sin explicar su verdad completa. Y ese crecimiento es el verdadero punto de poder, que transforma esta historia en algo que puede sanar, incluso si toma una forma diferente a la que imaginabas. Se despliega con una serenidad luminosa la carta del Sol de Agua, y esta carta me emociona porque habla de claridad emocional sin perder sensibilidad, de una conversación donde las palabras fluyen limpias, aunque contengan reconocimiento de errores. El Sol de Agua no promete fantasías, promete honestidad, promete mirarse los ojos sin máscaras, incluso si hay lágrimas que acompañan ese momento, e imagino ese instante en que esa persona, con voz menos firme que antes, admite lo que hizo, sin justificar, sin desviar la responsabilidad hacia circunstancias externas. Y tú, escuchando con calma, sientes que algo encaja por fin, no porque el dolor se borre, sino porque la verdad lo ordena y le da sentido a lo vivido. Aquí aparece una oportunidad que no depende únicamente de esa persona, depende de tu elección consciente, de cómo decides integrar lo ocurrido en tu historia personal, aunque tal vez en el pasado habrías reaccionado desde la herida, buscando respuestas inmediatas, exigiendo garantías, intentando recuperar lo perdido a cualquier precio. Ahora, sin embargo, hay en ti una pausa nueva, una sabiduría tranquila que te permite escuchar sin perder tu centro, valorar sin precipitarte, y esa diferencia es enorme, porque cambia completamente el desenlace posible, convierte un reencuentro en un diálogo adulto, no en una repetición del pasado. A veces guardas un objeto pequeño que para otros no significa nada, pero para ti lo es todo, y me encanta descubrir esas historias escondidas. ¿Qué objeto especial conservas todavía? Siento que la carta del camino renovado se hace presente como un susurro firme, y cuando esta carta vibra así, indica que el futuro no está escrito como copia de lo anterior, sino como territorio nuevo. El camino renovado no obliga a reconciliarse ni a cerrar definitivamente. Ofrece una bifurcación consciente donde ambas opciones pueden ser sanadoras, si nacen de la verdad profunda. Puede que decidas dar una segunda oportunidad con límites claros, o puede que elijas cerrar con respeto, y seguir tu propio rumbo con el corazón más ligero, pero en cualquiera de los dos casos, el aprendizaje adquirido se convierte en protección natural, no en desconfianza amarga. Hay también señales de mejora en otros ámbitos de tu vida, porque cuando una lección emocional se integra, libera energía que estaba atrapada en la incertidumbre, y notarás mayor concentración en proyectos personales, quizá una propuesta inesperada relacionada con trabajo o colaboración, algo que llevaba tiempo gestándose sin avanzar. Esa apertura no es casual, es consecuencia directa de haber enfrentado una verdad incómoda sin huir, de haber sostenido tu dignidad incluso cuando no recibías claridad, y cuando una persona madura emocionalmente, el entorno responde, abriendo puertas que antes parecían cerradas por distracción o cansancio interno. Quiero que tengas presente algo muy concreto en los próximos días, porque será clave para consolidar esta nueva etapa, sin repetir patrones antiguos que solo generan más dolor. Si esa persona se acerca, escucha con atención,
pero observa también los hechos, la coherencia entre lo que dice y lo que hace, la constancia más allá de la emoción del momento. No necesitas demostrar nada, no necesitas competir con el pasado ni con nadie, solo necesitas permanecer fiel a lo que ahora sabes que mereces, y esa actitud firme y tranquila marcará la diferencia entre un regreso impulsivo y una reconstrucción auténtica. Seguro que hay una película que puedes ver 1000 veces sin cansarte, incluso sabiendo cada escena de memoria, y aún así vuelve a emocionarte. ¿Cuál es esa película que repites siempre? Se dibuja entonces la carta del anillo de bruma, y esta carta me habla de compromiso que nace desde la humildad, no desde la posesión ni el miedo a perder. El anillo de bruma indica que si hay reconciliación, será distinta, más consciente, más lenta quizá, pero mucho más sólida porque se basa en comprensión real y respeto mutuo. También puede señalar que alguien nuevo, con energía diferente, se acerca atraído por tu serenidad actual, por la forma en que te sostienes después de la tormenta personal. Sea quien sea la figura que ocupe ese espacio, lo harás sobre un terreno más claro, donde no caben juegos ocultos ni silencios castigadores que dañan sin razón aparente. Quiero que repitas internamente algo que ahora tiene peso verdadero: no eres responsable de las decisiones inmaduras de otros, eres responsable solo de cómo eliges responder a ellas. Esa verdad libera una carga que quizá llevabas sin darte cuenta, como cuando asumes culpas que no te correspondían por intentar entenderlo todo, y has demostrado resiliencia, paciencia, capacidad de amar sin perderte por completo, y eso no se borra por un error ajeno. Al contrario, se convierte en una base fuerte para cualquier vínculo futuro, con esa persona o con alguien que llegue con mayor claridad desde el inicio, y honestidad plena. Lo más hermoso de esta historia es que ya no estás esperando desde la carencia, estás viviendo desde la plenitud que se construye tras atravesar decepciones sin endurecerte. Esa persona llora en silencio por ti, sí, pero ahora la historia no gira únicamente en torno a su dolor, gira en torno a tu elección consciente y tu propio crecimiento. Lo que hizo antes cambió todo, porque obligó a ambos a crecer, a revisar heridas antiguas, a cuestionar orgullos que parecían inamovibles y a abrirse a nuevas posibilidades reales. Y ahora, con el horizonte despejado, tienes la posibilidad real de escribir un capítulo diferente, donde el amor, si vuelve, lo haga con madurez, y si no vuelve, deje espacio a algo aún más alineado contigo. Gracias por abrir tu corazón a esta lectura. Suscríbete si deseas seguir recibiendo mensajes que iluminen tu camino, y nos vemos en tu próxima lectura con nuevas reflexiones.